Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Enfoque correcto. Estamos aquí en Enfoque Correcto. Saludos desde los estudios de Onda Infinita. Queremos enviar saludos a todo el mundo. A todos los países que nos están y nos van a escuchar y nos van a ver. Que el Señor los bendiga. Que bendecir también a los países de Colombia, España, aquí. Bolivia, Argentina, Venezuela, desde cualquier parte del mundo que esté viendo este vídeo en directo a través de las redes sociales, a través de YouTube, que esté sintonizando Onda Infinita, este saludo enorme va directamente para ti, porque estamos muy contentos de estar una vez más en este lugar, reunidos para lo mejor. Así que, habiendo saludado a todos, vamos a ir a algo que nos gusta y que realmente nos interesa, ¿verdad? Que es la palabra, que sabemos que la palabra es lo mejor que nos puede pasar, y también sobre todo la palabra que nos puede edificar en estos tiempos que estamos viviendo. Así que sin antes más, pues vamos por ella. Adelante, hoy tenemos un tema que se llama Evitando el naufragio. ¿De qué tipo de naufragio hablaremos? Porque nos puede ir mal, ¿no? Pueden haber diferentes fracasos y decepciones en muchas áreas, pero vamos a ver a qué nos referimos y qué nos aguarda en este programa de hoy. Así es, así que vamos a estar hablando porque, como dice, no hay mucho naufragio que nos puede ser en la vida laboral, en la vida económica, en la vida personal también, y sobre todo en la vida de que nosotros a veces estamos en una iglesia y podemos también ahí queriendo no irnos para otro destino que el Señor no nos quiere enviar. Así que vamos a estar hablando un tema muy importante, que es no naufragar en ningún momento. Hay que tener cuidado y precaución para que nosotros no podamos desviarnos de camino. Claro. Bueno, pues vamos a leer un texto bíblico, creo ya, ¿no? Y comenzamos. Sí, vamos a comenzar con la introducción que está en primera de Timoteo 1, del 18 hasta el 20. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos dice. Naufragaron en cuanto a la fe. Algunos, pero no todos. Algunos. Y de los cuales son Himeneo, Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar, para que aprendamos a no blasfemar. Pues sí. Al Señor, porque sabemos que la blasfemia, eso no le agrada a Dios. Y estos dos personajes pues hicieron eso. ¿Y quién los mandó? Pues está hablando aquí Pablo, ¿no? Pablo, precisamente. Entonces, bueno, vamos a desgranar y vamos a ir introduciéndonos en este tema. ¿Qué es lo que puede hacer a alguien naufragar en cuanto a la fe? Es decir, que su fe en Jesucristo, ¿no? Que viva un evangelio que no le dé resultado. Que no tenga fruto, ¿verdad? De lo que vamos a ir viéndolo. Y aquí precisamente el que está hablando en estos versos que hemos leído es el apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo. Amén. Y le dice: hijo Timoteo, y le hace un encargo. ¿Acaso era una autoridad sobre él? ¿Acaso tenía algún derecho sobre él? Pues bueno, para los que no tuvieron la oportunidad de ver
nuestro anterior programa de Enfoque Correcto, fue precisamente cuando comenzamos a tratar un tema muy importante que podemos llamarle cobertura. ¿Qué es una cobertura? Es un nombre de Dios, es un matrimonio de Dios a los cuales le han sido asignados personas. Por ejemplo, nosotros le hemos sido asignado a alguien que tiene que velar por nosotros, que son los encargados, y nunca mejor dicho, de que nosotros podamos llegar a buen puerto en lugar de naufragar. Pero ¿cuáles son los factores? ¿Qué tipo de cosas son las que provocan ese naufragio? Hay palabras muy fuertes y nada deseable, ¿no? Porque dice en el verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces vamos a introducirnos en una historia en la cual también está este hombre, ¿no? Este hombre de Dios, vamos a recalcar, el apóstol Pablo. Así es. Y sabemos que Pablo tenía que llegar a Roma, y sabemos que él tenía hombres, vamos a decirlo, bajo su cuidado, porque era el único que creía en Dios en ese barco. Claro, y no solamente que creía, sino que es muy importante la asignación divina. O sea, es que Dios, y no queremos adelantarnos, le asignó ciertos hombres a Pablo, sobre los cuales Pablo tenía cierta responsabilidad, como estamos viendo aquí, ¿no? Igual que le hace un encargo a Timoteo, que está cuidándolo, que está marcándole una dirección, ¿no? Sí. Que está recordándole, que lo está estimulando a seguir adelante y de alguna manera pelear la buena batalla. Pero vamos a ir leyéndolo en Hechos, capítulo 27, y vamos a ir al verso 21. Queremos saludar a los que nos están saludando, los que están ahí escribiendo. Mandamos saludo a Josué Gutiérrez, queremos saludarlo desde aquí, todos los que nos están viendo, los que están en contacto con nosotros, los que nos siguen. Pero vamos a continuar con esto, porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27 y verso 21, estamos hablando de un naufragio, o sea que aquí vamos a ver algunos detalles. Y en el verso 21 del capítulo 27 dice: cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, atención a lo que dijo: amigos, debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero os exhorto, es decir, nuevamente, ¿no? Porque ya una vez habló y no hicieron caso. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros. En pocas palabras, nadie va a morir, sino solo la pérdida va a ser del barco. El barco es el que va a sufrir daños. Dice, verso 23, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. O sea que Pablo era un hombre que servía a Dios, era un servidor de Dios, y ya no estamos hablando de un simple creyente, ya no estamos hablando de alguien que está militando, que está ocupándose de su salvación. No, estamos viendo claramente. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hay ciertos hombres de Dios, hay ciertos ministros a los cuales Dios dice, te voy a asignar la vida de tales hombres. Entonces, todas esas personas están al cuidado, y Dios le habla a Pablo y le dice por medio del ángel, Pablo, no te preocupes, te he asignado toda esta gente que están en el barco contigo,
y no va a morir ninguno. Pero ¿gracias a quién? Gracias a Pablo. ¿Por qué? Porque hemos visto que ya tuvieron una gran pérdida y todavía no habían naufragado, pero estaban en peligro. Y seguimos leyendo. Vamos a seguir leyendo. A ver, tenemos por aquí. Vale, continuamos entonces, seguimos leyendo y dice en el verso 25: Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Y podemos continuar leyendo esta historia un poco más adelante, ¿no? Así la cortamos un poquito, lo hacemos más breve, ¿verdad? Sí, sí. En Hechos de los Apóstoles también, capítulo 27 y versos 41 al 44. Dice: pero chocando contra un escollo, donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. Y el plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, o sea, Pablo aquí es el centro de la cuestión, o por lo menos el referente en cuanto a salvación. Era muy importante para que el resto fueran salvos. ¿Por qué? Porque Dios le concedió a todos aquellos hombres al apóstol Pablo. Dice: pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que de los demás siguieran algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave, y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Pero ¿quién es aquí el referente? ¿Quién es por el cual todos llegan, como dice el refrán, ¿no? A buen puerto? A buen puerto, a Pablo. Claro, todo dependía de Pablo, Claro. porque hay una voluntad divina que no podemos olvidar, que no podemos darle de lado, ¿verdad? Así es. Y Pablo era la referencia para todo, para que ellos no pierdan la vida, porque Dios, sabemos que siempre Dios te va a encargar algo a las personas, porque muchas veces nosotros decimos: no, es que yo no tengo a nadie a cargo. No, siempre el Señor nos va a poner alguna responsabilidad de alguien para que nosotros podamos ser el intercesor por esa persona. Y Pablo estaba intercediendo por esas personas, sabemos, porque el Dios mismo le dice: yo te he puesto a esta persona para Claro. que tú puedas clamar por ello. Y por eso el ángel le apareció y le dijo que no tuviera temor. Así es. Bueno, pues esta historia comienza un poco más atrás, no la hemos leído completa, pero para los que la conocen, quieren saber y lo van a leer además más detenidamente, ¿no? Pues se van a dar cuenta que Pablo iba en calidad de prisionero en este barco. Es decir, Pablo en estos momentos era un preso, no tenía libertad. ¿Por qué no tenía libertad? No tenía libertad porque habían otros que ejercían autoridad. Habían otros que estaban presidiendo. Cuando en realidad, o lo que más conviene, es que cuando Dios me asigna un hombre para velar por mí, un ministro para velar por mí, para que yo no naufrague en cuanto a la fe, para que el evangelio que yo vivo sea fructífero, ¿verdad? Para que yo vaya de gloria en gloria y de poder en poder, ¿no? Porque dice que así es la senda del justo. Así es. Pero para yo ser justo no puedo ignorar o hacer de menos el plan de Dios. Y el plan de Dios, una de las cosas que no podemos cambiar es que nos ha asignado a alguien, que cada uno de nosotros tiene una cobertura hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Porque dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de un varón perfecto, pero lo dice antes desde el verso 11. ¿Quiénes están para eso? Los ministros, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Es decir, que hay hombres que tienen ciertas tareas en cuanto a cubrir a los demás, ¿verdad? Bueno, pues volviendo al texto anterior, nos dice, a los cuales entregué a Satanás. Sí. No sé si estamos entendiendo, ¿no? Con esta historia, que parece que estos hombres no oyeron a Pablo en un primer momento. Entonces Pablo, como estamos diciendo, iba preso. No le daban la libertad para que él pudiese tomar decisiones, para que él diese indicaciones y fueran oídas, ¿verdad? Sus palabras. Claro. Pues entonces la cosa fue... Pues ahí vemos que Pablo no tenía, como se dice, ni voz ni voto, porque había otras personas que estaban bajo él. Sí. O sea, sabemos que Pablo decía, aunque yo les diga, pero yo se los voy a decir, decía, por si me escuchen, por si hay alguien que me quiera escuchar, Claro. yo se lo voy a comentar lo que va a suceder en unos pocos minutos, porque muchas veces no dicen las cosas. Esto parece a veces cuando tus pastores o cuando tus líderes te dicen algo que no tienes que hacer, pero tú dices, no, yo me levanto, hago, pero nosotros podemos hacer, sí que se puede hacer. Claro que yo no digo que no lo podemos hacer sin la ayuda o sin la dirección de nuestros líderes o de nuestros pastores en esto lo que estamos hablando. Porque sabemos que Pablo le decía una cosa y ellos hacían otra cosa. O sea, no es que no tenemos libertad. Claro. Queremos que quede muy claro cuál es la forma, el modus operandi. Es decir, la forma en la que actúa un ministro, un pastor, por ejemplo, a los cuales les ha sido asignado cierta gente. Y es que no obliga, ¿verdad? O sea, sino que Pablo, ¿qué hacía Pablo, el apóstol Pablo? Pablo no le obligaba nada a ellos, sino que se lo manifestaba lo que el Señor ya le había hablado a su espíritu, claro, o a su mente. Entonces se lo estaba manifestando a los líderes de ahí, pero nunca le dijo, hombres, aquí yo voy a poner orden. No, siempre con un respeto y sabiendo de que él era preso y estaba yendo como también, claro, como un esclavo más o menos. Entonces vemos que Pablo respetaba a su autoridad, pero daba la opinión ajena, pero por supuesto que no es bueno eso de que soy libre para todo siempre, sino que siendo inteligentes debemos comprender y ser partidarios de que mi libertad, o sea, yo soy libre para hacer lo que quiera, pero si me va mal, tengo que pararme a pensar y decir, oye, ¿qué ocurre? ¿Lo habré hecho bien? ¿Por qué han venido estas consecuencias? Entonces, en ese momento, exhortó al apóstol Pablo, volvió a abrir su boca el apóstol Pablo y dijo, señores, yo dije en tal tiempo tal y cual. Se ha hecho caso omiso a eso, se han pasado por alto esas palabras y han habido unas consecuencias negativas. Por tanto, ahora os exhorto, os animo os aconsejo. Esa es la forma, ¿verdad? Pero no es que vamos a perder la libertad por estar bajo la cobertura de alguien, sino que se nos debe revelar, que debemos comprender que es conveniente que estemos atentos a ellos, que podamos oír sus palabras, que podamos comprender que me ha sido asignada por Dios una cobertura para mi propio bien. Amén. Y muchas veces vemos que cuando tenemos a alguien arriba de nosotros, creemos que es para que nos diga por aquí, y no tengamos nuestras propias ideas, nuestras propias versiones. No, sí. Eso no es así tampoco. Lo que pasa es que tenemos que respetar
lo que ellos no dicen. O sea, Pablo lo estaba exhortando a ellos, pero Pablo sabía que tenía, vamos a decirlo, una cobertura. Pero él expresó, es algo que él estuvo diciendo: mire, varones, se perdió algo, pero aquí ya no queremos más pérdida. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer más o menos? Claro. Y eso, entonces ellos dijeron: sí, es verdad, si este hombre dijo aquello y se ha perdido, ha habido pérdida, entonces esto también nosotros tenemos que hacerle caso ya, porque si no vamos a perder el barco y vamos a perder a todo lo que estamos, no vamos a perder prácticamente. Pero gracias a Dios, por la exhortación que hizo Pablo, no se perdió ni una persona, solamente fue el barco, dice. Claro. Pero ahí ocurrió algo, ¿no? Que no le oyeron la primera vez, no le prestaron atención. Claro. La segunda vez parece que tampoco, pero por intervención divina, ¿verdad? Pablo recibió una orden del cielo y se le dijo que nadie iba a perecer, que nadie moriría, solamente se dañaría la nave, el barco. Finalmente, como dice Hechos capítulo 27, verso 44, dice: y así sucedió, al final del verso, que todos llegaron salvos a tierra. Pero gracias a Pablo. Ahora, Pablo actuó conforme a lo que Dios le iba indicando, lo que recibió del cielo. Y en la medida que Pablo lo creía, y Pablo, por lo tanto, actuaba sobre esas palabras en fe, eso era lo que iba ocurriendo y finalmente pudieron ser salvos. Pero cuando hemos leído el primer texto, que algunos naufragaron en cuanto a la fe, ¿le oirían la segunda vez a Pablo? No le oyeron la segunda vez. ¿Tendrían un buen concepto del apóstol Pablo? No lo tenían. No. Porque cuando yo tengo un buen concepto de alguien, lo tomo como mi referente, ¿verdad? Es una referencia para mí inamovible. Es un modelo a seguir. Yo tengo que seguir sus pisadas. Y en el Evangelio parece que se han infiltrado muchísimas veces en todas las épocas de la iglesia, desde los comienzos en Hechos de los Apóstoles, gente que viven un evangelio a su modo, un evangelio diferente a lo que las escrituras establecen y lo que Dios quiere. Entonces no llegan a buen puerto, ¿verdad? Claro. Y esos son los que naufragan la fe. Por eso Pablo los exhortaba, le daba un mandato a Timoteo de su fe, que él no dejara las costumbres o las leyes que se le impuso a él para que él pudiera seguir en los caminos del Señor. Sí. Y entonces vemos que ahí es Dios que está obrando a través de las coberturas o de los ministros que Dios te ha puesto para que te guíen, para que no estés, cuando te dan una orden, o sea, no es que te dan una orden así exactamente, también tienes que saber que el poder del Espíritu Santo te va a ayudar a entender lo que realmente esa palabra o esa orden te quieren direccionar, porque sabemos que a Pablo tenía una cobertura, pero él directamente dice: a ver, aquí yo no, si el Señor dice que yo voy a llegar a tal lugar, y entonces porque voy a llegar a tal lugar, pero entonces se levantaron las olas y pareciera que él iba a perder en el mar su vida, pero no la perdió porque estaba direccionado por Dios, o sea, por un ángel que le dijo: Pablo, no tengas miedo. Entonces muchas veces nosotros también tenemos que pedirle a Dios: Padre, esto viene de ti, esto aquí. Para eso tenemos la palabra, para eso tenemos al Espíritu de Dios, para que nos ayude a entender lo que realmente, a dónde queremos llegar y por dónde queremos estar. Si es ahí donde Dios nos colocó o es ahí donde tenemos que aprender o a poder seguir adelante. Si es en ese lugar, porque Pablo sabemos que él llegó a ese lugar,
¿Y qué fue lo que pasó en ese lugar? Cuando él llegó, cuando el barco ya no es y ellos llegaron a tierra. ¿Qué era lo que estaba esperando ahí? Lo estaban esperando enfermos. Sabemos que había gente enferma, sabían que había frío ahí y la gente dice que lo recibieron amablemente a Pablo y a toda la gente que estaba con Pablo. Pero sabemos que él tenía una orden para llegar a tal lugar, pero él llegó, claro que llegó, pero él tenía que saber escuchar la voz del ángel. Si él no hubiera escuchado la voz del ángel, él se hubiera perdido. Claro, porque hay muchas cosas por las cuales, es decir, cuando yo creo en un Dios de amor y por lo tanto de unidad, no es incompatible que yo sea independiente liberal, ¿no? Un anárquico que no quiero a nadie sobre mí, que yo hago lo que quiero, que mi vida es mía, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que vamos a leer Efesios capítulo 4, versos del 11 al 13, porque vamos a aclarar esto con contexto bíblico. Efesios 4. Y yo voy a leer aquí al apóstol Pedro. Estamos hablando al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo fue a quien Dios le asignó. Entonces vamos a dejar esto muy claro porque estamos hablando de ministro, estamos hablando de cobertura, refiriéndonos a apóstoles y pastores. Leemos Efesios 4:11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que los santos no son quienes se perfeccionan a sí mismos, ¿no? Sino que nos habla la palabra de coyunturas, nos ensamblamos, formamos un solo cuerpo. Y esto es una cosa de equipo, ¿no? Una cosa claro, en conjunto. Aquí están los 5 oficios que nos van a ir direccionando a través de la palabra. Dice, pero uno de los 5 son 2 que los que trabajan más con la persona, como se puede decir, como dando cobertura. Cubriendo, que son los apóstoles y los pastores. Y los demás son los que riegan la semilla, son los que hablan lo que ya se estableció esos principios que fue los apóstoles y los pastores, porque creemos que nosotros estos 5, o sea, el pastor, el profeta, el maestro y el evangelista tiene que tener sus pastores hasta que ellos también lleguen a tener su iglesia. Ya cuando totalmente. Entonces tenemos que estar bajo la cobertura de ellos para que nos sigamos esa línea y sigamos ese evangelio, para que nosotros no podamos blasfemar como estos 2 que blasfemaron, que era Alejandro, dice. Y sabemos que tenemos que tener la cobertura, porque si no tenemos cobertura es que no estamos viviendo otra cosa. No estamos, es que, mire, esto es como una persona, un padre tiene a sus hijos, y si sus hijos no obedecen a su padre, ¿cómo se encaminó esa persona? No van a tener éxito. No va a llegar, que no va a tener ni éxito, no va a poder formar su familia, no va a poder trabajar, no va a poder ser responsable y responsable en su vida personal. Se va a levantar a la hora que quiere, va a comer como quiere. Claro. La alimentación no es igual cuando una persona no está bajo un techo. Los horarios de descanso tampoco. Exactamente. Se acuesta cuando quiere, se despierta cuando quiere, come lo que pille y lo que vea en la nevera. ¿Por qué? Porque no está un padre o una madre que lo esté dando una dieta.
Y los Claro. pastores y los apóstoles nos dan una dieta para que nosotros sigamos esa dieta y nos dan como una plataforma para que nosotros podamos seguir. Entonces, aquí vemos que la palabra nos está indicando que sí o sí tenemos que tener eso. Si no lo tenemos, nos llueve, Obvio, ¿no? nos da el sol y vamos, que nos achicharramos. Bueno, pues que vamos a tener cobertura, pero vamos a ver cómo tiene que ser una cobertura, ¿no? Primera epístola del apóstol a apóstol, es decir, alguien que cubre y que sabe cómo hay que hacerlo. Primera epístola o carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 2, dice: pastoread el rebaño de Dios que está entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre ellos, sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Ese es el modo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues resulta que Himeneo y Alejandro como que no se dejaron, de tal manera que el apóstol Pablo no pudo hacer nada más por ellos. Así es. Y ahora entendemos que de la misma forma que el ángel del Señor le dijo a Pablo: no te preocupes o no tengas miedo, todos se van a salvar. Pues yo creo firmemente que a Pablo se le dijo: Pablo, sobre Himeneo y Alejandro, tengo una noticia No es tan agradable. de la cual tú ya tienes, o sea, Pablo lo había vivido todo por adelantado. Pablo aconsejaba a Alejandro, a Timoteo, Pablo les daba ejemplo, Pablo tal, Pablo cual, Pablo intercedía por ellos, pero ellos siempre ¿qué? Ellos siempre su propio camino, ellos siempre una opinión diferente, ellos siempre entonces no había nada que hacer y Pablo lo sabía. ¿Por qué? Porque día a día estaba viviendo esa historia con ellos, hasta que seguramente recibiría una orden del cielo en la que se le dijo: Pablo, el tiempo a estos dos hombres se les ha acabado porque no quieren, no son aconsejables, no son enseñables, porque no estamos hablando de exigir, no estamos hablando de la voluntad de Dios, el ejemplo, el consejo, qué mejores cosas, la intercesión, el poder de la intercesión, que Dios elija a unos siervos de Dios para que intercedan por mí, para que velen por mí. Es algo grandioso, es algo que no es de desechar, ¿verdad? Pero bueno, como hemos hecho ya un programa hablando de cobertura y este es el segundo, creo que no vamos a ser no nos vamos a extender mucho y vamos a ir directamente a un verso que ya es como casi el cierre, ¿no? Casi podríamos cerrar con eso, ¿no? En Hebreos, el libro o la carta a los Hebreos. 13, 17 dice: obedeced, dice, a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como a quienes han de dar cuenta, para que los hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí nos está diciendo obedecer, dice. La obediencia, sabemos que a nadie nos gusta obedecer, así que no nos hagamos. A nadie nos gusta obedecer. Yo creo que desde niño, por naturaleza, no gusta obedecer. Pero aquí hay una orden que el Señor nos está mandando y nos dice: obedeced, porque la obediencia, cuando es buena cuando nosotros realmente somos enseñables. Pero cuando no somos enseñables, pues es en vano la obediencia. Dice: vuestros pastores, dice, ¿qué es lo que ellos van a velar?
ellos van a velar tu alma, van a orar para que te vaya bien, ellos van a orar para que el enemigo no se aproveche de uno, porque sabemos que el enemigo está al acecho para aprovecharse de cada persona, y sobre todo nos van a guardar en sus oraciones, nos van a guardar en las intercesiones que la iglesia donde usted asiste, donde yo asisto, ahí también vamos a estar guardados a través de la oración, porque cuando la oración es se extiende cubriendo a todos los hermanos que habitan en una casa, en una iglesia, entonces el enemigo no puede tocarte, porque hay como un muro que se está levantando para que tú puedas estar firme en los caminos de Dios, ¿no? Eso es lo que el Señor dice. Por eso dice vuestras almas, dice, ¿dónde están las emociones? ¿Dónde están los miedos? ¿Dónde están los temores? ¿Dónde está se puede decir, la cobardía? Está muchas veces en el alma y en nuestros pensamientos, y ahí a veces se encarga el pensamiento de pensar, no puedo hacerlo, soy un cobarde, soy miedoso, soy temeroso, o sea, de temeroso nada, pero temeroso para lo malo muchas veces. Pero aquí él dice, por vuestras almas, dice. Muchas veces las almas somos tenemos la tendencia de ser más carnales que espirituales. Eso es el alma lo que le pasa. ¿Y quién está guardando el alma para que no sea más carnal y sea más de Dios? Pues los pastores, porque la intercesión, la oración de ellos ayudan a que nosotros realmente, cuando estamos medio desviados, pues la luz nos alumbre a nuestro camino. Claro. Bueno, pues leemos una vez más ese texto en la versión Reina Valera de 1960. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Y aquí me gusta, dice que van a dar cuenta. O sea que antes nosotros leímos en Hechos que el ángel le dijo que le había asignado a todas esas personas. Ojo, que le había asignado, o sea que por Pablo. Para que vele sobre ellos. Exactamente, si Pablo no velaba por esa gente, Dios le iba a pedir cuenta por ellos. Si yo te lo asigné y te dije que ellos no iban a morir, ¿qué hiciste con ellos? ¿Por qué se murió uno? ¿Por qué se murió el otro? ¿Por qué Dios no? Y es que no me obedecieron, iba a decir Pablo, ¿no? Entonces vemos que aquí dice para que hagan, dicen, con alegría. O sea que esto es muy fuerte, porque si no les obedecemos a ellos, ellos se pueden quejar delante de Dios, y ¿quién es el que va ahí? Somos nosotros, porque no estamos obedeciendo lo que dice la palabra, porque ya aquí la palabra está escrita, dice obedeced para que ellos lo hagan con alegría. O sea que si no lo hacen ellos con alegría, van y le dicen, mira, Blanca no hizo esto y esto y esto, y dice el Señor, venga, ya no es contigo, déjala, que ahora es conmigo. Bueno, pues quiero comparar la Reina Valera de la revisión de 1960 con la Biblia de las Américas. Así que leemos ese texto. De nuevo. Dice, obedeced a vuestros pastores, dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan, dice, por vuestras almas, como quien han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Por esto no os... Porque esto no es provechoso. Y la Biblia de las Américas dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Así que no sé si lo estamos entendiendo, si está lo suficientemente claro, pero para que una persona me cubra, tiene que ocurrir dos cosas: que Dios le haya asignado mi vida a ese ministro, ¿verdad?
Pero la otra cosa es que yo lo tome como una referencia, que yo lo pueda creer, que yo lo admire en cuanto a la fe, ¿verdad? En cuanto a las cosas espirituales, porque va a ser mi ejemplo. Así que bueno, vamos a continuar con este tema y vamos a tener que seguir viendo ya en un próximo capítulo cómo tiene que ser la actitud, nuestra actitud hacia la cobertura que el Señor nos ha asignado para que pueda ser efectiva. Porque el apóstol Pablo, sin duda era una cobertura al que Dios asistía, ¿no? Al que Dios le daba las indicaciones y que todo puede salir bien. El problema es que aquí en Hechos de los Apóstoles, los que iban en el barco, pues se salvaron, ¿no? Pero Alejandro e Himeneo, ¿no? Lo que significa que ya el problema no está en la cobertura, sino que los que tenemos una cobertura debemos tener una actitud, debemos tener un tipo de relación, debemos tomarlos como referencia y saber mirar en ellos lo bueno y cualidades que nosotros no podemos hacer como a Pablo, que a Pablo lo llevaban en el barco de prisionero, cuando realmente era el que debería presidir. Así que yo quiero terminar diciendo que la senda del justo, dice la palabra de Dios, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Del justo, pero no del injusto, porque injusto sería que Dios me ha asignado a alguien para hacerme ejemplo, para aconsejarme, y que yo esté sintonizando otro canal, que yo esté mirando para otro lado, que yo no lo tenga como una referencia, que yo no me haya dado cuenta lo importante que es ese ministro, esa cobertura en mi vida, ¿verdad? Así es. Así que si usted dice que muchas veces no, yo no quiero ir a la iglesia porque ahí hay mucho engaño, mucho no. Yo creo que eso nosotros tenemos que dejarlo a un lado y obedecer la palabra. Ya eso darán cuenta al Señor, así como cada uno de nosotros vamos a dar cuenta si realmente si apreciamos a esa cobertura o aprendemos de ello o son enseñables para nosotros o no son. Ya eso depende de cada persona ya. Si es que la palabra es muy clara, que en sí o sí nosotros tenemos que tener una cobertura que realmente nos pueda cubrir. Y la verdad, esto de hablando de cobertura, me viene un montón de cosas en la mente, que nosotros está el lugar atrio, santo, bueno, hablar del templo de Dios, ¿no? Pero vamos a ir solamente diciendo que usted sí o sí tiene que, dice, obedecer lo que dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos los tienen por costumbre, dice, y obedecer a los pastores, dice, porque realmente ellos van a dar cuenta a Dios por sus almas y que ellos también lo hagan con alegría, ¿no? Que lo hagan con alegría. Totalmente. Y nosotros también le hagamos le podamos dar esa facilidad a ellos para que ellos puedan trabajar con nosotros también, ¿no? Porque muchas veces también somos un poco medio difícil más o menos a veces, ¿no? Algunos son más fáciles, otros son más difíciles, pero que nosotros leamos la palabra y entendamos. Si usted no la lee la palabra, es difícil que usted vaya a una iglesia, esté 1 hora y escuche una palabra, es que no se le va a quedar. Por eso usted tiene que leer la palabra en su casa y tiene que escudriñarla la palabra y decirle: Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que es cobertura, ayúdame a entender lo que tú me quieres hablar y con quién quieres que yo esté, en qué iglesia, con qué ministro quieres que yo esté. Entonces Dios automáticamente le va a decir con qué ministro, en qué lugar, en qué ciudad, en qué país. Entonces usted se tiene que mover a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, porque la palabra es la que le va a edificar, porque dice la palabra: es lámpara a mis pies tu camino, dice, y lumbrera mi camino, y lámpara
a mis pies, dice. Entonces, nosotros vamos a caminar conforme a la palabra de Dios, y para que los pastores y nuestros líderes pues sean también gozosos y puedan guardar nuestras almas. Así que yo les invito a que usted no se canse de leer esta palabra. Yo creo que los cristianos muchas veces se conforman con ir a la iglesia y escuchar una palabra de 45 minutos, y cuando llegan a su casa la dejan la Biblia ahí y ya no la vuelven a leer más hasta el otro domingo. No, yo creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que leer la palabra todos los días. Es el pan de cada día, es esta palabra. Y si no es el pan de cada día de nosotros no vamos a poder entender lo que nos quiere hablar el Espíritu Santo a través de la palabra. Así que el Señor los bendiga, quédese con Dios y lea la palabra. Así que no es una exhortación que le estoy diciendo, sino lo estoy animando, porque esto es riqueza para nuestra mente y para nuestro día a día. Esta es la mejor riqueza que nosotros podemos tener, ¿sabes? Pero solamente van a recibir los beneficios, se va a beneficiar de ellos aquellos que escudriñan, ¿verdad? Exactamente. Y es como dice la palabra, dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Pero ¿cómo vamos a tener la mente de Cristo si no la estamos escudriñando y no la estamos leyendo, no la estamos leyendo la palabra como comer un manjar? La palabra, así la tenemos que leer la palabra, como un manjar, y entonces vamos adquiriendo esa mente de Cristo poco a poco, conforme la vamos entendiendo. Así es. Bueno, pues nos queda despedirnos, aunque quisiéramos continuar. Amén. Próximo domingo tenemos una cita aquí en Onda Infinita, a través de la radio, a través de Facebook. Así que próximo domingo, 19 horas,